Lo pueden perder esta noche a partir de las 9, ese debate con los representantes a la alcaldía de Logroño. Y más cosas, ya está por aquí Bruno Calleja Escalona. Hola Bruno. Buenas, ¿Qué tal? Y hoy con invitado. Pues sí, nos traemos a José Manuel Ramírez. ¿Qué tal, José Manuel? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a Siete Magazine. Sí. Bruno, vamos a hablar de ese repicar de campanas, de unas campanas que tienen su historia, que están teniendo su trayectoria y que han sido noticia también. Pues cuéntanos. Sí, pues bueno, vamos a hablar de un suceso que pasó pues hace ya unos 15 días, que fue el desgraciado robo de las campanas de la ermita de Santa Fe de Palazuegos, que bueno, sin tener antigüedad, sin unas piezas históricas, sí que eran unas piezas muy populares, muy singulares y sobre todo eran unas piezas casi únicas. Entonces, unas campanas que merecen conocer su historia, como nos contará ahora José Manuel. Un poco, bueno, decir, la ermita de Santa Fe de Palazuegos se encuentra en el límite entre las localidades de Albelda y Clavijo. Y bueno, es cuanto resta de un antiguo despoblado, un pueblo que, bueno, Palazuegos, Palaciolos, tiene diferentes denominaciones, sobre todo en la Edad Media. Sabemos por primera vez que con el rey Alfonso VIII, en 1189, aparece la primera mención a este lugar ya habitado. Es un pequeño pueblo que, bueno, pues que permaneció habitado durante un tiempo, porque en 1205 volvemos a tener noticias de su existencia, con diferentes entregas, esta vez con el rey Alfonso X. Y bueno, finalmente sabemos que la fundación había sido un poco casualidad o había tenido relación con ese monasterio de San Martín de Albelda. Y bueno, la habitabilidad, el lugar desapareció casi un poco de manera, vamos a decir, repentina hacia el año 1350. Se cree que fue víctima de una epidemia de peste, que bueno, que como estaba ocurriendo en Europa, pues que asoló por completo el lugar. Y bueno, pues que desde entonces se quedó ahí, digamos, pues como un lugar vacío, y como, bueno, de todo aquel pueblo, pues lo que nos quedó pues fue su iglesia parroquial, que es esta ermita de Santa Fe que vemos en la actualidad. ¿Y esas campanas? ¿Qué sucede? ¿Porque vienen desde entonces o han sido posteriores? No, pues, bueno, las campanas en realidad, bueno, es un tema posterior, porque bueno, la ermita, en el momento que queda la iglesia abandonada, pues bueno, se empieza a utilizar pues, como romería, como ermita, hasta que bueno, ya en un momento ya pues termina prácticamente en el abandono. Entonces, una vez prácticamente ya vacío, que ya no hay nada de esto, pues bueno, pues se queda ahí la ermita hasta que en los años 80 del siglo pasado esta ermita, pues bueno, es restaurada. Y bueno, pues se plantea la posibilidad de recuperar las campanas, como bueno, pues como hizo aquí José Manuel Ramírez, que fue un poco el encargado de que este proyecto saliese adelante. Vamos a hablar de ese proyecto, José Manuel. ¿Qué tenía de peculiar? ¿Qué tenía de especial? ¿En qué consistía este Bueno, proyecto? yo fui el director regional de Cultura del Gobierno de La Rioja, presidido por José María de Miguel. Y entonces, dentro del marco de acuerdos que teníamos con la diócesis, precisamente a cargo de la diócesis estaba una gran persona que era el obispo don Francisco Álvarez, que luego fue arzobispo de Toledo y luego fue nombrado por Juan Pablo II cardenal. Era un hombre maravilloso, encantador y con un atractivo especial. Pues hicimos una política de restauraciones del patrimonio de La Rioja. Y dentro de ese capítulo de restauraciones, pues habíamos incluido justamente la ermita de Santa Fe de Palazuelos, o San Martín, también se llama así. Y claro, estaba en unas condiciones deplorables. El tejado estaba medio hundido, bueno, estaba totalmente abandonada, podríamos decir. Entonces se trataba no solamente de restaurarla, sino que, en fin, como yo me he movido a lo largo de mi vida entre libros de fábrica y documentos del Archivo Histórico Provincial, pues entonces yo quería aportarle algo nuevo. ¿Y qué era eso algo nuevo? Bueno, pues unas campanas que no tenía, pero fundidas no en una factoría normal donde hay un horno y donde hay unos moldes ya hechos y tal, no. Yo quería
que se hicieran las campanas utilizando el proceso antiguo, es decir, a pie de obra. Es decir, en el campo, a cielo abierto y tal. Claro, lógicamente en esos archivos yo sabía que todos los campaneros que acuden a La Rioja a fundir campanas al aire libre o in situ, pues son gente que viene de Cantabria, habitualmente de la zona de Meruelo. Entonces, de lo que se trataba era de contactar con algún artesano de Meruelo que estuviera informado de cómo se fundían esas campanas. Nos costó muchísimo, pero al final logramos contactar con la familia Portilla. Y les pareció la idea estupenda, porque el abuelo todavía vivía, estaba muy entrado en años, era un hombre ya bastante viejo, y el último de la dinastía, el más joven, era Abel, era un crío entonces. Entonces contactamos con la familia estaba entonces fundiendo campanas en la América hispana y en Norteamérica también. Casi nada. Sí, y entonces, bueno, les pareció la idea muy atractiva y vinieron aquí. Vinieron, vamos, y aquello fue una revolución. Contactamos también con el ayuntamiento de Albelda, pues para ver qué funciones tenían que desempeñar y todas estas cosas. Acogieron la idea de forma maravillosa y entre todos, bueno, pues nos instalamos a la entrada del frontón de Albelda, es decir, junto al Iregua. Allí se hizo un hoyo, allí se empezó a trabajar en las campanas, que tiene un proceso muy bonito. Y entonces yo estaba tan convencido de la idea que mandé grabar todo el proceso de fundición de campanas. Y bueno, luego hice el guión para una película y presentamos esa película al Festival Etnográfico de Huesca y ganamos el primer premio. Era una revolución porque nadie en España se había perdido el oficio, digamos. Y gracias al abuelo, gracias a los hijos que vinieron aquí a La Rioja con su sombrero americano de Texas, un cochazo y cosas de estas, conseguimos fundir las campanas y conseguimos también involucrar a todo el pueblo. Y gracias a su empeño, José Manuel. ¿Perdón? Que gracias también a su empeño de que se hiciera de esta manera, bueno, de que se hicieran esas campanas in situ, a pie de obra y que se llevara hasta Albelda de esta manera. Hay que ser idealista siempre, hay que luchar por las cosas difíciles, porque lo fácil es, en fin... Ya está hecho, lo fácil ya está hecho, desde luego. Y decía Bruno, estas campanas tienen ese encanto especial, ese encanto de toda esa historia que nos está contando José Manuel. Así que... Sí. El encanto está en el proceso en sí mismo, claro. Cómo cortar la leña, cómo hacer los hoyos, cómo hacer las diferentes fases de ese proceso, que son fases muy complicadas, donde se utilizan los excrementos de caballo, donde se utiliza el sebo, donde se utiliza también el alambre, en fin, y luego, bueno, la arcilla tiene que estar perfectamente tamizada para que no quede ningún grumo, cómo se van colocando las letras de la dedicatoria de cada campana, es decir, es un proceso. Pero lo más bonito de todo es que las campanas, una vez que están ya metidas dentro del molde y una vez que se compacta la tierra, al paso pisón que decían ellos, es decir, con unas varas que acababan en punta y entonces se compactaba la tierra con ello, ¿verdad? Porque decía que de esa manera se imitaba lo que hacen las ovejas o las cabras cuando van al campo, dejan la tierra completamente apelmazada. Bueno, pues lo bonito de todo estuvo en el hecho de que aprovechamos la noche, una noche de verano, para traer a todos los chavales que estaban escolarizados en Albelda con una peseta. Cada uno llevaba una peseta. La peseta era de cobre, de bronce, todas estas, en fin. Y entonces se hizo un horno de reverbero, el horno de reverbero con una chimenea preciosa, y entonces con un agujero donde, en fin, los chavales iban depositando su peseta para que la colada acabara fundiendo esa peseta y ellos formaran parte ya de ese mundo de campanas. Es decir, esa campana ya les pertenecía de hecho y derecho. Por eso fue un proceso muy bonito, pero ese robo ha venido a destruir no solamente unas campanas, sino parte de la historia de un pueblo. Y claro, yo creo que todos los chavales que depositaron allí esa peseta, la verdad es que lo sentirán bastante. ¿De qué año estamos hablando, José Manuel? ¿Año? ¿Qué año?
pues en el 80 y poquitos, no me acuerdo porque ya te digo, ya soy un dinosaurio, soy un hombre ya muy viejo. Ajá. Pero sí, los años 82, pues, no lo sé exactamente, no me acuerdo, pero por esa vía. Bueno, pues es una historia bien curiosa. No, es una historia que no, pues que hemos tenido ahí, que bueno, pues que ahora mismo pues que ha sufrido, digamos, este final, pero que no por ello debe caer en el olvido, porque bueno, es una manera pues muy peculiar, muy, como nos ha contado José Manuel, muy artesana de hacer las cosas, y que incluso, vamos, la propia gente del pueblo dejó su impronta ahí en esto. Bueno, una ermita que pertenece a Albelda, porque tienen que subir todos los años a visitarla. El año que no suban a visitarla pasará a ser propiedad de Clavijo. Es una peculiaridad también que tiene de esas antiguas mugas, esos antiguos conflictos que a veces pasaban, y que bueno, se termina desde el pacto este de los años 70, tampoco es que sea de lo más antiguo, pero un lugar pues muy peculiar que lo tenemos ahí, que lo tenemos a menos de media hora en coche de Logroño, y que es un lugar pues muy bonito y sobre todo significativo, porque bueno, el edificio, como están viendo, pues presenta un ábside semicircular y esa espadaña con los 4 vanos, que es tan románica, porque está hecho todo de sillarejo. O sea, es una construcción que, para ser pues sencilla, pues bueno, que ha perdurado pues durante tantísimo tiempo. Bueno, pues que tiene su encanto, que como decimos, y el robo de estas... ¿Estamos hablando de cuántas campanas? 2. 2 campanas. Eran 2 campanas y más tenían una leyenda, y yo creo que no ha habido mucho interés por recuperarlas. Ya se tenía que haber movilizado aquí toda España para tratar de recuperarlas. Esto que es patrimonio, desde luego. Sí, es bueno, es patrimonio, porque como hablábamos otras veces, con el patrimonio igual lo entendemos a veces como los edificios, como los lugares, pero ¿por qué no? Esto también es un patrimonio, porque es algo nuestro, es algo que también nos diferencia de otros sitios, y es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos. Entonces, pues bueno, y bueno, sobre todo a veces el sonar de estas campanas, la manera tradicional de fundirlas, pues bueno, es una cosa pues muy significativa, la verdad. Es que no es eso solamente, sino que gracias a esa actividad que desarrollamos todos en la Albelda, se consiguió recuperar ese oficio, es decir, el oficio de fundidor de campanas al aire libre. Y luego todo esto ha tenido una gran repercusión por toda España. En todos los sitios, en el País Vasco, en todos los lados, han hecho ese mismo proceso. Bueno, pues ahí queda, desde luego, ese llamamiento, ¿no?, a decir, oye, esto es patrimonio, esto ha ocurrido, se han robado estas campanas, y bueno, nuestro interés que hay que, desde luego, señalado de la 7 de La Rioja y de 7 Magazine por bueno, esto que es patrimonio y es historia de nuestra tierra. Bruno, José Manuel, gracias a los dos por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. A vosotros. Nosotros nos vamos a hacer una pequeñísima pausa, estamos de vuelta aquí enseguida, está por aquí ya David Antón de Rioja Nostra para charlar un poquito. Vamos a hacer un paseo por algunos montes de La Rioja. Hasta ahora.